Se siente complacida de tener a nuestra invitada con la que vamos a conversar sobre la importancia de la formación de quienes se dedican a la atención sociosanitaria del adulto mayor en instituciones sociales y domicilios. Así que bueno, para hablar de este tema nos acompaña hoy Nicoleta Ionescu, trabajadora social y experta en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y en prevención de riesgos profesionales. Así que oficialmente, bienvenido a esta conexión FUNINDE. Muchísimas gracias por la invitación. Seguro. Sin más preámbulos, Nico, vamos con nuestra primera pregunta de hoy. ¿Es un yacimiento de empleo la figura del cuidador profesional? Sí, y bien alto. Desde hace 15 años, al menos en Europa, la figura del profesional sociosanitario es un nuevo yacimiento de empleo. Y si definimos el término de nuevo yacimiento de empleo, vemos que son todas aquellas actividades laborales que surgen como consecuencia de los cambios sociales y tecnológicos y que generan nuevas necesidades que necesitan ser cubiertas. Los factores que generan esta profesión, este nuevo yacimiento de empleo, todos conocemos la evolución demográfica, el continuo y progresivo envejecimiento de la población. Otro factor es el aumento de la esperanza de vida debido a los adelantos médicos. Otro factor es la necesidad de atención a la dependencia, ya que somos dependientes por mayor tiempo. Otro factor son los cambios en la familia, la migración, ¿por qué no reconocer que la mayoría de nosotros, la gente que decidimos emigrar, dejamos atrás en nuestros países de orígenes a nuestros padres? Y también la incorporación, y muy importante, la incorporación de la mujer al mundo laboral que, digamos, no concilia muy bien la vida familiar debido a que la mujer tiene turnos muy largos de trabajo. Se trabaja en turnos de mañana, en turnos de tarde, en turnos de noche, y es muy difícil la conciliación familiar y el cuidado de los familiares. Todos estos factores han hecho que los gobiernos, los países, pues diseñen unas políticas sociales que atiendan esta nueva necesidad de atención a la dependencia. Y por qué no decir que el profesional de atención sociosanitaria es un nicho de empleo. Si conseguimos y logramos cualificar a todas estas personas que se dedican a la atención a la dependencia, mejorar el atractivo del sector y atraer profesionales hacia el sector, no nos vamos a encontrar con la escasez de personal formado que hemos visto en esta emergencia sanitaria que vivimos en esta pandemia. Hemos visto que domicilios donde personas dependientes se han quedado sin nadie, o centros, instituciones sociales donde el contagio masivo hizo muy escasa los profesionales, vamos, que no hemos tenido con qué cubrir. Al menos en España se ha tirado de la comunidad de personas de los pueblos para que se acerquen a las instituciones y echar una mano al cuidado del mayor. Tal que hemos visto, debido al envejecimiento de la población, a la soledad de los mayores y probablemente, como hemos visto,
al mayor tiempo que somos dependientes, ya que somos los únicos animales que nacemos dependientes y morimos dependientes, el empleo del profesional de atención sociosanitaria, sean instituciones o en domicilios, es un nicho de empleo, es un empleo permanente, es un empleo que no va a faltar nunca y además podemos decir que es una profesión que no necesita una movilización geográfica, ya que casi todas las localidades tienen un centro de día, un centro de noche, una residencia, un servicio de ayuda a domicilio y no hace falta movernos de nuestra localidad para tener un empleo estable. Bien, lo que sí entiendo que sí hace falta es formar trabajadores para dar atención a Exactamente, personas dependientes, ¿sí? Entonces, exactamente. ¿por qué? ¿Por qué surge esta necesidad? ¿Cómo preparar a las personas en este espacio tan interesante, en este yacimiento de empleo, como se dice? Pues la formación es imprescindible para realizar cualquier trabajo profesional. Y la obtención de un título formativo es la vía más adecuada para acreditar que tú tienes esa cualificación. Y en lo que se refiere a la tarea de cuidar, del cuidador profesional, lo que llamamos, es aún más necesaria porque ser cuidador profesional requiere de unos conocimientos y de unas habilidades para, para poder cuidar, para ofrecer un cuidado de calidad. Cualquier sector, empresa o persona, y es muy importante, eh, debe invertir en la formación, ya que es la que garantiza la prestación de unos servicios de calidad. Siempre se ha dicho que la formación es la mejor inversión y el sector sociosanitario no va a ser menos, porque realiza una tarea tan importante como aquella de cuidar a personas mayores o personas con grandes dependencias. La mejora de la cualificación profesional mejora la imagen y la competitividad en el sector. Y si hablamos un poquito de los contenidos básicos, no hablamos ya de una formación profesional con una duración de 2 años, hablamos de lo básico para poder ejercer adecuadamente esta profesión. El profesional de atención sociosanitaria, sea en instituciones o en domicilio, tiene que conocer en primer lugar las funciones que le convierten en un profesional. También tiene que conocer y saber el equipo interdisciplinar que debe intervenir en la atención directa al usuario y también las funciones de los mismos. Es muy importante también que conozca los recursos, tanto prestaciones como servicios que ofrece la comunidad para fomentar la autonomía del usuario. Es imprescindible conocer también y tener competencias en la anatomía humana, conocer un poquito el órgano cutáneo, conocer cómo funcionan los diferentes sistemas del cuerpo, las principales patologías y los primeros auxilios para intervenir en situaciones como, por ejemplo, atragantamiento, una parada cardiorrespiratoria, una quemadura, una congelación, una mordedura, una picadura, una electrocución. Es muy importante también conocer las constantes vitales. También es importante conocer los principios psicológicos básicos, la memoria, la atención, para poder intervenir a través de técnicas y estrategias para mejorar un poquito la capacidad cognitiva, evitar el deterioro cognitivo y también aplicar técnicas que favorezcan la autonomía cognitiva de la persona, ¿vale? Tú puedes tener una dependencia, una gran dependencia, pero estar bien cognitivamente. Y ahí tienes que tener la capacidad y el derecho y la dignidad de poder decidir tu proyecto de vida. También es importante conocer las técnicas de modificación de conducta y también las estrategias de intervención en situación de crisis y principalmente aquellas acompañadas de agresividad.
Yo he sufrido agresión directa en una institución, me quedé sin dientes, pero porque Oh, estaba trabajando sin formación ninguna. También como formación es muy importante conocer el sistema de comunicación, la comunicación verbal y no verbal, y los principales sistemas de comunicación aumentativa y alternativa para acercarnos completamente al usuario. Por eso es tan necesaria la formación de trabajadores para el ámbito de la dependencia. claro, porque no solamente te forman en cómo ayudar a otros, sino cómo ayudarte también a ti misma, inclusive cuando tienes que mover, supongo, a un paciente dependiente de la cama a la silla o de la silla de nuevo a Claro, la cama para no lesionarte. claro, los trastornos musculoesqueléticos no son solo para los usuarios, sino para nosotros mismos, Claro, porque claro. es más caro cuidar a un trabajador que se dé baja y que se quede con secuelas de toda la vida que invertir en la formación para mejorar esas técnicas de movilización. Es muy importante, son muy importantes los apoyos técnicos que hay en el mercado. ¿Por qué no se utilizan? Son muy baratos. Yo me lo he comprado sola, de verdad. Que una tabla de movilización, un disco de movilización, una sábana de seda ayudan muchísimo en la movilización del usuario y no es un corre que te corre porque cuenta más la cantidad que la calidad del servicio. Es muy importante la formación y los trabajadores en domicilios, pues los que no son profesionales, las personas que están contratadas como personal doméstico, pues no tienen los instrumentos necesarios, ni siquiera saben que existen esas herramientas para poder facilitar el trabajo. Y eso por citar un ejemplo, porque pudiésemos pasar un rato largo citando muchos ejemplos y patologías que requieren también una preparación psicológica, inclusive del cuidador, porque Hombre, bueno, por se supuesto. enfrentan a una serie de situaciones y de estrés que después entonces puede tener consecuencias si no hay una formación para poder manejar con esas herramientas todos estos episodios con los que se enfrentan, ¿no? Sí, rápidamente se llega al desgaste profesional Eso. y, y el síndrome de Burnout que tiene unas consecuencias tremendas sobre la salud psicológica y física del cuidador y del usuario. Sí, totalmente, porque de algún modo ese estrés del cuidador repercute luego en el usuario. Sí, sí, y Exactamente. manejar todo esto es vital, tanto para la salud física y mental de, por supuesto, el cuidador, como de la persona que va a ser cuidada. Entiendo, Nico, que has hablado de personas dependientes, no solo cuando vemos a las personas de edad avanzada, sino también a aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas. ¿Entendí así? Sí, ¿Puede sí, ser? exactamente. La dependencia, si la definimos, es el estado de carácter permanente, ¿vale? No se incluye aquí las personas que tienen una incapacidad temporal por un accidente de trabajo. Es el estado de carácter permanente en la que se encuentra la persona que por razones derivadas de la edad, enfermedad o discapacidad y ligadas a la falta de autonomía física, psíquica, mental o sensorial, necesitan de una persona para que le ayude en las actividades básicas de la vida diaria o de otros apoyos importantes para conseguir su autonomía personal. La dependencia está dividida por grados en función del grado de dependencia. La relación del profesional de atención sociosanitaria con el usuario puede ser de apoyo cuando tú realizas solo aquellas actividades que no puede realizar por sí mismo, de ayuda cuando tú tienes que hacer todo por él y si hay buen estado cognitivo, tienes que tener en cuenta siempre sus gustos y preferencias y de supervisión, ¿vale? En aquellas personas que pueden realizar las actividades básicas por sí mismo, pero necesitan una supervisión más bien en el ámbito espacio-temporal en personas con deterioro cognitivo leve. Ujú.
Sí, bien. Entonces, será por algo de toda esta identificación, por esta caracterización tan interesante, más por lo que hablábamos hace unos minutos, que dicen que cuidar es un arte. Oh, sí, cuidar es un arte porque se conjuga lo científico, lo técnico y lo humano con el objetivo de dar vida a la vida hasta el final de la misma. Igual que un pintor, un escultor, un pianista, el profesional de atención sociosanitaria tiene que saber hacer y solo después hacer, combinando la teoría, la práctica y la experiencia y, por supuesto, todo esto acompañado de una sensibilidad especial de vocación para esta profesión. Tienes que amar al prójimo y tienes que perseverar, tienes que tener paciencia, tienes que cultivar empatía, tienes que cultivar escucha activa. Cuidar es actuar de manera consciente y responsable, combinando todas estas habilidades de conocer el proyecto de vida de la persona, sus particularidades, sus gustos y preferencias, su costumbre, su cultura, para poder intervenir en el plan de atención individualizada no solo desde las áreas sanitarias, nutricional, de atención a las actividades básicas, sino tener creatividad y tener en cuenta las costumbres de la persona en cuanto al ocio, a lo que hacía él a diario para poder intervenir, ya te dije, con creatividad para diseñar esas actividades que tenga sentido para el usuario, que tenga los resultados esperados y que al final fomenten la autonomía del usuario. También te comenté sobre la importancia de la habilidad de comunicarse eficazmente, de poder transmitir ideas, de crear interacciones significativas, conmovedoras, de que toque lo sensible de la persona. A través de la comunicación verbal y no verbal, el cuidador es capaz en todo momento de percibir el significado, de conectar con la experiencia humana de cada situación, sea alegría, sea tristeza, sea enfermedad, sea sufrimiento, sea muerte, y hacerlo visible a través de acciones como apoyo, actitudes, interacciones con el propio usuario y la familia. No nos olvidamos de la importancia de la familia, de la familia en el cuidado de la persona mayor. Recordemos que tratamos con personas con sentimientos, con experiencia, con historia. No hablamos no tratamos con objetos o con documentos que guardamos en un cajón. Hablamos con seres humanos. Claro, a los que les estás procurando igualmente bienestar y calidad de vida. Así suene Exactamente. extraño en la condición en la que están, pero ese es uno de los desafíos precisamente del cuidador. Además, establecer esa tríada entre cuidador, la persona que es cuidada y la familia, pues establecer también calidad de vida para todos, ¿no? Es como un Para trabajo todos, que está vinculado en todos los espacios. en todos Qué los espacios interesante. y es importante poner vida a los años, no años a la vida. Darle vida, tener esa capacidad de dar vida. ¿Tú sabes lo importante es la mirada, un abrazo? Es más importante que limpiarle la boca o la barbilla de una mancha de comida. Cuando la persona está triste, estar allí, porque tú eres las manos, los ojos, los oídos de esa persona. Es importante, vamos, aunque en un momento determinado de la vida todos vamos a ser cuidadores. Mira, un bebé es una persona dependiente, aunque es de forma temporal. Le tienes que cuidar con amor, con cariño, con dignidad. Ujú. Sí, sí, tal cual, qué interesante aprendizaje. ¿Qué significa, Nico,
que la atención se centre en la persona y no solo en el servicio, además de todo esto que ya venimos hablando? Ay, el modelo de atención en la persona está muy bien implementado en los países del norte, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Inglaterra. Aquí, por ejemplo, en España y en América, el modelo Greenhouse me vuelve loca. Para mí es lo mejor que hay. El modelo centrado en la persona consiste en una atención en la que los derechos y la dignidad de la persona prima por encima de todo lo demás, respetando el proyecto de vida y potenciando la máxima autonomía de la persona. Este modelo se basa en la biografía de la persona, como hablábamos, en su costumbre, en su cultura. Mira, por ejemplo, ahora en España tenemos usuarios árabes que no hablan castellano. Yo como auxiliar me han enseñado en mi formación que tengo que respetar los gustos y las preferencias de la persona. Ni se me ocurre darle de comer cerdo, aunque la persona no esté bien cognitivamente y no sepa defenderse. Ni se me ocurre dar cerdo. Con lo cual, eso es un modelo centrado en la persona, porque se basa, digamos, en tres principios básicos. El principio de individualidad, cada persona es única e irrepetible. En el principio de aceptación, aceptar a la persona tal y como es. Y en el principio de autodeterminación, que cada uno decida qué hace con su propia vida. Tú, como profesional de atención sociosanitaria, tienes que ser guía y fuente de procedimientos favorecedores, siempre para favorecer la autonomía del usuario. Tenemos que tener presente que hay que adaptar el centro o la vivienda al usuario, no al usuario en la vivienda o al centro. Por eso me gusta muchísimo el modelo de atención que tienen en los centros con discapacidad intelectual y enfermedad mental, que están divididos por unidades de convivencia. Me gustaría mucho que se haga también en los centros de personas mayores. Las unidades de convivencia son, por ejemplo, en un edificio separado por planta, por perfiles, en cuanto al nivel cognitivo, ¿vale? Da igual que tú tengas una discapacidad física, pero a nivel cognitivo estás muy bien. Y el profesional de referencia de cada unidad de convivencia. Pues ese profesional de referencia pues tiene a su cargo como 8 usuarios, que es la ratio que tenemos, y tiene que saber la historia de vida y el proyecto vital de esa persona para actuar en consecuencia. El entorno debe ser estimulante, socializador y confortable. No debe ser lujoso, no debe parecerse a un hotel de 5 estrellas. La persona tiene que encajar y poder desarrollarse y desenvolverse como si fuera en su casa. Los servicios, vale, son necesarios, son requisitos imprescindibles para obtener la licencia de funcionamiento de una institución social, ¿vale? Tú tienes que cumplir unos requisitos, ser libre de barreras arquitectónicas, tener unos programas de atención sanitaria, nutricional, etcétera, tener unos apoyos técnicos básicos y poco más. Si te hablo un poquito de mi experiencia profesional como auxiliar, yo he trabajado antes de ser trabajadora social, me he dedicado a este mundo. Al llegar a España, pues claro, yo soy mecánica de máquinas y utilajes en Rumanía, soldadora. Llegué aquí y como persona inmigrante te metes a trabajar, ¿en dónde? Cuidando personas mayores. Y descubrí mi verdadera vocación. He trabajado unos años como profesional de ayuda a domicilio, personal doméstico, y después cuando tuve mi documentación pues me metí en residencias, pero igual trabajando sin formación ninguna. Si te explico un turno de mañana, levantas a la persona,
La aseas, le das el desayuno, le acompañas a las diferentes actividades que hay de fisioterapia o terapia ocupacional, le das el zumo de media mañana, le cambias el pañal, le das de comer y le acuestas a la siesta si le toca. Ya está, se acabó el turno de mañana. En 2016 me fui a Inglaterra para mejorar mi nivel de inglés en un centro con personas con demencia, donde estaba implementado completamente el modelo centrado en la persona. Al principio sentía que voy a pisar mis propios principios. ¿Cómo es eso de que la persona no se quiera duchar? No, si la persona no se quiere duchar, no se ducha. ¿Cómo es eso de que la persona salga al patio y está lloviendo? No pasa nada, si eso le hace feliz, puede salir al patio. ¿Cómo es eso que la persona suba escaleras? Persona con demencia. ¿Cómo es eso que la persona entre en la cocina y que abra el frigorífico y que saque 2 huevos a una hora que no tocaba comer? ¿Cómo es eso de ponerse en medio comedor a preparar una pizza porque uno de los usuarios quiere prepararse una pizza en ese momento? ¿Y cómo es eso de abrir el armario, de sacar toda la ropa? ¿O cómo es eso de que entra el perrito, la mascota del usuario en la residencia y que goce de felicidad? ¿Me entiendes? Es un modelo que hay que implementar sí o sí a todos los niveles, porque es muy importante que la persona sea feliz. Piensa en ti mismo. ¿No te apetece a ti a media tarde comerte una fruta? ¿Te apetece a ti algún día no te apetece ducharte y te pasas una toallita húmeda a las axilas y estás tan feliz? ¿No te apetece a ti beber un zumo o hacerte un té a media mañana? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que dártelo alguien? ¿Por qué tenemos que fabricar dependientes en masa por sobreprotección? No. Hay que favorecer la autonomía, respetar el proyecto de vida aunque haya deterioro cognitivo. Muy importante ser feliz. Igual se da la misma importancia al trabajador, porque tú semanalmente entras en el despacho del director y te pregunta qué pueden hacer para que tú estés contento, para que no te vayas. No existe relación de poder. Por ejemplo, aquí en España, como auxiliar no te puedes sentar a dar de comer al usuario, tienes que hacerlo de pie. Es una relación de poder. Te acercas con la cuchara a la boca del usuario y él a veces abre la boca por miedo, y más ahora con las mascarillas, abre la boca por miedo, no es que disfrute de esa comida. Una relación de poder, siéntate y estate al mismo nivel, tanto para las actividades básicas de la vida diaria como para la comunicación, como para cualquier ámbito de la vida. Cosas tan sencillas, ¿no? Que parece que fueran nada, pero que significan tanto. Mucho. Ya para terminar, Nico, hay una pregunta por acá. Bueno, por acá te dicen que el tema es muy interesante, que es lindo poder conversar sobre esta atención centrada en el paciente. Y te preguntan, a modo de conclusión ya, que si es bueno asociar un cuidador fijo con un paciente o es mejor por turnos cambiantes. Es mejor cambiar porque tú como profesional tienes que conocer a todos los usuarios de la institución, pero no un día de mañana en una planta, otro día de tarde en otra planta. Que tengas una continuidad, ¿vale? Pero tú como profesional de referencia de esa unidad de convivencia debes tener un espacio, aunque tú trabajes en otra planta ese día, tú tienes que tener un hueco en ese día para ir a ver a tus usuarios permanentes. Que sea el enlace suyo con la dirección del centro, por ejemplo. A domicilio no se pone problema, a domicilio es fijo. Y también en las viviendas tuteladas, no sé si existe la figura en Latinoamérica, pero aquí también hay viviendas tuteladas donde viven usuarios con buen estado cognitivo y autónomos para la vida diaria.
Y aquí las auxiliares, lo que es profesional de atención sociosanitaria siempre es fijo. También quema mucho. Yo estuve en una planta con 5 usuarios en una institución donde había gente muy pudiente económicamente, ¿vale? Llegaban a pagar alrededor de 4.500 euros por persona, con una dependencia moderada, ni grandes dependientes, exministros, gente muy pudiente. Y sinceramente estuve un año y pico en la misma planta con 5 usuarios y sinceramente les conocía hasta por el olor de sus deposiciones, pero quema también. Aunque estén bien cognitivamente, a nivel psicológico quema, pero también lo achaco a la falta de formación, que en ese momento yo no poseía. Sí. Sí, porque entonces volveríamos a lo que estabas comentando desde el principio. Precisamente es la formación lo que te da las estrategias, el conocimiento, las herramientas para poder manejar no solo el paciente con las patologías que ya se presentan específicas, sino también con todas esas habilidades que tú vas formando en ese camino del estudio, del saber. Así lo veo, ¿no? Vale, me preguntas que si es necesaria la formación para saber cuidar, ¿no? Sí, Ujú. es muy necesaria. Y como hemos comentado, para los cuidadores no profesionales, aunque les cuide 24 horas al día, con todo el cariño del mundo, y les asean y les dan de comer, si les faltan esos instrumentos para no sobreproteger, para fomentar la autonomía y su deseo de vivir, hace falta la formación para evitar expresamente eso, el desgaste profesional, el sufrimiento a nivel psicológico, tanto del profesional como del usuario. Y si hablamos de los cuidadores profesionales, esta es una profesión que necesita una formación continua a lo largo de toda la vida profesional, porque a diario aparecen adelantos tecnológicos, nuevas técnicas de cuidado, nuevos apoyos técnicos, y luego la formación es una oportunidad de crecer como persona, como profesional, es una oportunidad de reciclaje y no nos olvidemos del autocuidado, porque quien decide dedicarse a este ámbito necesita de habilidades y de técnicas de autocuidado para evitar el burnout. Ujú. Tal cual, para evitar el burnout y también para evitar las propias lesiones físicas que se pueden acarrear de un trabajo que tiene tanta exigencia. Así que Lesiones bueno, físicas a nivel usuario, mira, por ejemplo, yo sí te aseo, te doy de comer si estoy en domicilio, porque yo lo he estado tanto para pacientes con ingresos domiciliarios de cuidado paliativos como de forma particular que me han contratado familiares porque por circunstancias no les podían atender. ¿De dónde voy a saber yo que tengo que hacer un cambio postural a esa persona cada 2 horas si nadie me lo ha dicho? claro. ¿Cómo voy a saber yo reconocer una úlcera por presión de grado 1, 2, 3 o 4 y cuáles son los cuidados que tengo que aplicar en cada situación? ¿Cómo voy a saber yo que la persona tiene un problema de, de tragar, una disfagia, y yo tengo que darle agua con espesante? ¿Cómo podía evitar yo un atragantamiento si a mí no me enseñó nadie que tengo que poner espesante en el líquido de esa persona? Eh, es que son millones y millones de detalles que si no recibes una formación de calidad, y es muy fácil. Mira, por ejemplo, el precio de la formación vale como 3 o 4 euros la hora. La formación básica son alrededor de 450 horas. Como decíamos, es la mejor inversión, invertir esos 3 4 horas a la hora para formarte y poder dar unos cuidados de calidad. Claro, y además que hay países que te piden, te exigen también una certificación para que puedas atender un paciente dependiente, así que también es necesario por ese requisito indispensable. Por ejemplo, aquí en España sí es un requisito indispensable tener esa acreditación, pero en Inglaterra no. Exacto.
En Inglaterra tú ingresas por vocación. No puedes tocar un usuario. Mira, que yo me iba con 7, 8 años de experiencia, ya era formadora en España, pero me fui, por mi nivel de inglés no pude aplicar para otra profesión. Digo, esta la controlo, me meto en una residencia. Pues no he tocado un usuario hasta cuando no me dieron el entrenamiento básico. Y hasta cuando no llegó el certificado de antecedentes penales de Inglaterra, aunque yo no había pisado Inglaterra nunca, no tienes permiso ni levantar la voz a un usuario. No, está en su casa y tú no vas a la casa tú no vienes a mi casa y me gritas. No, ahí está la diferencia. Y luego, si a ti te gusta y te llena profesionalmente y personalmente la profesión, te van a dar la cualificación profesional a través de la empresa, ¿vale? Tú fuera en tu horario laboral, recibe formación. Yo estuve un poquito de tiempo, estuve solo 3 meses. Me fui porque estaba dando charlas de indicios de trata y prostitución, porque esta fue mi profesión antes de esto. Y claro, he participado en una ponencia de Erasmus, y la persona encargada de traducir lo que yo decía no decía ni la mitad. Yo entendía perfectamente inglés, pero tenía muchísimo miedo de hablar. Y esa fue mi decisión, por eso me fui a Inglaterra a perder un poco el miedo a hablar inglés. Y nada, llegué en una institución, en un pueblo muy chiquitito, con un palacete de ese que crujía de todos los rincones. Con usuarios demenciados completamente, libres de sujeciones. Ningún usuario llevaba un cinturón de sujeción, aunque el riesgo de caída era enorme. No importaba eso, no importaba. Y nunca, el nivel de estrés era cero en los usuarios de Inglaterra. Agresividad cero. ¿Por qué? Porque deambulaban libremente. Porque se servían libremente con lo que querían. Si hoy querían comer galletas con leche, pues comían galletas con leche, no el puré ese asqueroso que les sirve. La decisión era de ellos y ellos eran felices. Mira, hasta para ir al baño le tenías que invocar a la reina. For the queen, baby, take a bath. Y por la reina iban a bañarse. Porque cultura, ¿no? Qué increíble cómo influye en el bienestar del paciente todos estos detalles que parecieran cosas pequeñas y son tan interesantes a la hora de centrarse en la atención. Así exactamente, exactamente. Mira lo que cuenta la felicidad y pequeños, tan pequeños detalles. Come on, baby, for the queen. Push, push. Hasta para ir a hacer caja tenía que hacerlo con la reina en los brazos. Bueno, pero mira, eran felices, nivel de estrés cero, alegría, faltaba uniformes, prohibido uniforme, te daban polos de diferentes colores, pantalones negros, un día te vestías de rosa, un día te vestías de rojo, un día de azul. Prohibido uniformes, porque se tenía muchísimo en cuenta ese síndrome de bata blanca. La persona cuando te ve de blanca ya les aumenta la tensión arterial, les sube la temperatura y sufrían alteraciones por el síndrome de bata blanca y estaba prohibido vestirte de blanco. También me parece un detalle muy importante que haya igualdad, que no haya esa relación de poder, que me vea como su hijo, su hija. Sí, y creando empatía, más allá de la simpatía, crear empatía para entonces poder llevar una relación sana entre el cuidador, el paciente, la familia y la institución, en algunos casos que están entonces en institución. Nico, ya hemos llegado al final de esta interesante entrevista de hoy. Esperemos que las personas que no se unieron al en vivo puedan verla entonces a través de nuestras redes sociales. Dejamos colgado este video en nuestro Instagram, que es Funindes USB. También estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn y pueden visitar nuestra página web en la que ofrecemos cursos, diplomados, diferentes asesorías y nuestra página es www.funindes.usb.
www.funindes.com. Así que bueno, todas las personas que quieran visitarnos, estamos en ese espacio. Nico, muchas gracias por la interesante información de hoy, por la humana experiencia que nos has contado. Un abrazo y nos vemos otro día. Igualmente, muchísimas gracias. Adiós. Bye bye. Adiós.